Quiero que busque conmigo Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo, ¿qué cosa en su corazón? Edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: por cuanto has tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y he sentado en el trono de Israel. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia, fuerza, sabiduría, de nuevo para hablar lo que tú has puesto primero en mi propio corazón, Señor. Y que sea esta una palabra de guía y de dirección para cada uno de los que estamos hoy acá como iglesia del Señor, reunidos en torno a la verdad de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Guíanos siempre por medio de la verdad de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Présteme ahí atención, 15 minutos, máximo 20 minutos. ¿Sí? He puesto como título a este mensaje: de generación en generación. Hay algo que yo comparto y he compartido muchas veces y quiero enfatizarlo hoy más que nunca, que es el día de la unción por los estudiantes. Y es que la iglesia siempre está a una generación de morir. Siempre la iglesia está en esta dinámica de que la siguiente generación puede no continuar en la verdad del evangelio. Aunque seamos una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, llena de la gracia del Señor, y aunque hoy este lugar esté lleno de hermanos congregados, si nosotros como iglesia del Señor no somos intencionados en sembrar en la generación que viene detrás nuestro, lo más probable es que la iglesia comience poco a poco a disminuir hasta llegar a desaparecer. Lo que acabamos de leer en la historia de la dedicación del templo. Salomón es quien está dedicando el templo, pero este deseo no nació en el corazón de Salomón, nació en el corazón de David, su padre. Él un día, cuando estaba habitando en su palacio, cuando Dios ya le había dado paz de todos sus enemigos, se propuso construir un templo al Señor. Él se vio rodeado de lujos, rodeado de toda la dignidad y la gloria que puede tener un rey terrenal, y de pronto miró y vio que la casa, el arca de Jehová, habitaba en tiendas, que no tenía un lugar especial preparado para la casa del Señor. Y en su corazón dijo: esto no está bien que el rey terrenal habite en un palacio y la casa de Dios, el rey eterno, el rey de todos los hombres, no tenga donde habitar. Y se propuso en su corazón construir un templo al Señor. Viene entonces un profeta llamado Natán y ordena al rey y le dice: el Señor dice que es un hermoso deseo el que tienes en tu corazón, pero no serás tú quien edifique casa a Dios, sino que será un hijo tuyo nacido de tus lomos. Y ese hijo fue
Salomón. Ahora David hizo algo que todos debemos de hacer como padres naturales y también como padres espirituales de otro. Él no lo vio con sus propios ojos físicos, lo que fue el nuevo templo, el templo que edificó al Señor, pero él comenzó a preparar todo lo necesario, comenzó a reunir las mejores maderas, comenzó a reunir las mejores joyas que podían adornar el templo del Señor, comenzó a preparar todo lo necesario para que la siguiente generación edificara una casa al Señor. Nosotros no solo trabajamos para lo que hoy es el presente de la iglesia, los que son más adultos, debemos de también ver y mirar a la generación que viene detrás nuestro, porque serán ellos los que continuarán la obra del Señor. Si solo miramos a los que hoy están y son adultos y solo nos enfocamos en ellos, lo cierto es que cuando comiencen uno a uno a partir a la presencia del Señor, si es que el Señor no viene antes, junto con ellos se va a ir disminuyendo y poco a poco desapareciendo la iglesia. Debemos de ser intencionados en alcanzar a la siguiente generación. Donde menos se invierte dinero económicamente es en el trabajo con niños de pronto y es en el trabajo con jóvenes y adolescentes. Muchas veces invertimos todos los recursos económicos de la iglesia en adornar el templo, en construir un gran salón, en tener el mejor sonido, pero no somos intencionados en gastar los recursos de la iglesia en sembrar en la generación que viene. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque donde yo invierto mis recursos es donde está mi corazón. Donde la iglesia invierte sus recursos es donde está el corazón de la iglesia. Iglesia, tiempo de Dios, debemos de ser intencionados en sembrar la palabra del Señor en la generación que viene detrás nuestro. Porque ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros nietos, ahí están nuestros sobrinos. No hay nada más hermoso que poder ver a nuestros hijos o a nuestros nietos sirviendo al Señor, adorando al Señor. Pero para eso debemos de ser intencionados. Porque la moneda se puede perder dentro de la casa. Lo dijo el Señor. Contó la historia de una mujer que perdió una moneda dentro de su casa. ¿Se acuerda de aquella parábola? Y comenzó a buscarla porque era una moneda de gran valor. Hasta que la encuentra, dio vuelta a toda la casa hasta que logró encontrar la moneda. Y le contó a todos sus amigos que había encontrado esta moneda de gran valor que se había perdido. ¿Dónde? Dentro de la casa. A veces pasa así. Dentro de la iglesia, estando insertos en la iglesia, muchos jóvenes, muchos adolescentes se pierden. ¿Por qué? Porque no tenemos un trabajo profundo e intencionado con ellos. Y eso no es solo algo que viene desde el púlpito, tiene que ser un sentir en la iglesia del Señor. El primer campo misionero y el más difícil es la generación que nos antecede, que viene atrás nuestro. Porque muchas veces no entendemos sus gustos, sus costumbres, no entendemos su forma de pensar, de enfocarse en la vida, y nos cuesta dialogar cuando ya hay 2 o 3 generaciones hacia atrás. ¿O a usted no le pasa? Que usted pone una música y dice, cambia esa música, eso es de viejo. ¿A usted no le pasa? Y uno escucha la música de ellos y no entiende nada. A mí me pasa, yo veo el Festival de Viña y de pronto hay una parrilla y yo digo, no tengo idea quiénes son. Es que ya estoy viejo. ¿O me pasa solo a mí? Nos pasa. Y lo mismo pasa dentro de la iglesia. Ellos quieren una música distinta a la que nosotros cantamos en el culto general. Si usted viene a la reunión de jóvenes o adolescentes, hay canciones que son muy diferentes, muy distintas. Nosotros queremos seguir cantando Los carros del faraón, porque es así, con esa siento la presencia del Señor. Y no dejamos que otra generación se inserte en la iglesia. Somos responsables de esto. Entienda mi corazón pastoral. Yo amo la iglesia. Yo estudio la iglesia, leo sobre la iglesia, busco información sobre la iglesia. Trato de perfeccionar en mi entendimiento como pastor de lo que es la iglesia.
Y hay un dato muy interesante. Dice que quienes tienen más de 40 años y llevan ya un par de años en el Evangelio, solo el 10% se va a apartar del Señor. Ese es un dato. Le doy otro dato. Si me ayuda Coque, está Gerald. ¿Pueden venir hasta acá adelante? Rápidamente. ¿Tienen participación? Se me perdió Pablo, no sé dónde está Pablo. Pero lo reemplazo por Naúm. ¿Sabe cuántas jóvenes se pierden de los 12 a los 20 años? ¿Abandonan la fe? El 85%. 85%. Lo ejemplifiqué con Gerald, Coque, Naúm, anda Pablo por ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque ellos son toda una generación de la iglesia. Muchos de los que eran parte de esa generación ya no están en la fe. No están. Otros que sí están en la fe están sirviendo, muchos de ellos en otras iglesias. Yo los veo por redes sociales. Éramos en ese tiempo que yo fui pastor de jóvenes, hace muchos años atrás, éramos casi 200 jóvenes. De esos, 20 por lo menos quedan en la fe. El resto ya no está en la iglesia. Ese es un dato. Pero es un dato que tiene rostros, que tiene realidad de familias, que detrás hay una mamá, hay un papá, hay un abuelo que los traía a la iglesia. Y ya no están. Gracias por su participación. Y ya no están. Se perdieron. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Porque ahora hay otra generación que está creciendo. Hay otro trabajo con jóvenes. Tenemos otra cantidad de jóvenes. Estamos creciendo, nos estamos desafiando. Estamos llegando nuevamente casi a ser 200 jóvenes. Pero pueden pasar 10 años y de nuevo quedar 15 o 20. Y el resto se perdió. Ya no está en la fe. Por eso tenemos que ser intencionados en lo que hacemos, en el trabajo con las nuevas generaciones. Muchas veces me he visto ahí discutiendo de pronto con hermanos porque no les gusta la música o la forma o las luces o la manera de la vestimenta, diferentes cosas que no tienen mayor profundidad en la fe. Son formas, son estrategias. El mensaje es el mismo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego y Cristo viene por su iglesia. El mensaje no cambia, las formas, las estrategias de alcanzar a otra generación van cambiando. No pueden ser las mismas. No podemos tener las mismas formas de hace 30 años atrás para alcanzar a los jóvenes de hoy. Tenemos que ir cambiando, modificando, porque el cambio es vida, el movimiento es vida. Cuando algo se estanca, comienza a morir. El movimiento es vida. Yo sé que estoy hablando con gente acá del Señor. Espero estar hablando con gente madura en el Señor, que entienda que las estrategias son cosas de hombres. Pero lo que no cambia es la verdad fundamental de la palabra. Esa no se modifica, esa es la misma. La enseñanza y nuestros énfasis son las mismas. Quizás las formas van variando, las estrategias van modificándose para alcanzar una nueva generación. ¿Qué no daría yo y cada uno de los que están acá por ver a nuestros hijos llenos del Espíritu Santo? Entonces acompáñenos en este desafío. Camine esta milla extra con nosotros. Sea usted un padre y una mamá para una nueva generación. Sea un hombre y una mujer que aconseja a los más jóvenes, que contenga a los más jóvenes y no que los saque de la iglesia. No traer a alguien invitado y por su forma de vestir todo el mundo lo mira, lo juzga y dice, no, yo ya no quiero ir más a esa iglesia. Entré una sola vez y todos me miraban extraño. Porque cómo se vestía, cómo hablaba, cómo caminaba, no era de acuerdo a lo que estoy acostumbrado a ver en la iglesia. Y entonces nos ponemos religiosos y nos vestimos de religiosidad. Y sacamos a los que con tanta dificultad nos costó que entraran por esas puertas. Porque usted no sabe cuánto oró una mamá o un papá para que ese chico viniera a la iglesia ese día domingo.
Abra su corazón. Piénselo más allá. Porque Dios desea manifestarse de generación en generación. Dios es el autor de la familia. Dios ama a la familia. Y Él desea salvarnos a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor. Pero seamos cada uno de nosotros facilitadores de ese milagro. Y no pongamos obstáculo para que no puedan llegar a la casa del Señor. Al contrario, abramos las puertas, abramos el corazón, modifiquemos formas, maneras, con tal de que alguno sea alcanzado. A veces usamos este texto: al judío, al griego me hago griego, al judío me hago judío, a todos me hago de todos, con tal de alcanzar a alguno, solo hacia los que están afuera. Y no lo usamos con los que están dentro. No, porque así tiene que ser, así me enseñó mi pastor y así va a ser hasta el día que me muera. Y de corbata y de eterno vengo. Y nos quedamos con las formas y endiosamos las formas. ¿Por qué endiosamos las formas? Porque no las modificamos. Tenemos que ser gente flexible del corazón. ¿Saben sus hijos lo que hay en su corazón? Salomón sabía lo que había en el corazón de su padre. Sabía que David quería construir un templo. ¿Cómo lo sabía? Porque David se lo contó, se lo testificó, se lo testimonió. Le hizo todo el relato que yo le hice a usted. El mismo relato. Y incluyó toda su vida. Dios me tomó de allá, de detrás de las ovejas, me puso por rey, ha estado conmigo. Yo tengo gratitud al Señor, por eso lo amo, por eso sirvo y por eso deseo que tú construyas un templo al Señor. Salomón sabía lo que había en el corazón de su papá. ¿Saben sus hijos lo que hay en su corazón? Espiritualmente hablando. ¿Lo han escuchado alguna vez testificar de por qué usted se convirtió al Señor? ¿Ha contado su testimonio a su familia de por qué aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Los ha llevado a esa verdad? ¿Les ha testificado? Tienen sus hijos que saber lo que hay en su corazón, lo que usted ama. ¿Por qué ama al Señor? Porque el día en que usted no esté, ellos se van a acordar de la fe de sus padres. Y van a decir: mi papá me enseñó a amar al Señor. Él me contó por qué amaba al Señor, por qué llegamos a esta casa y por qué el Señor en esta casa nos ha tenido por tantos años. Yo me acuerdo el día que le dije a mi papá que no quería venir más a la iglesia. Así yo le dije, de una: no quiero ir más a la iglesia porque me aburro. Es muy fome, cantan y después tú predicas súper largo. Es que de verdad predicaba largo. 1 hora y media. ¿Sí? Entonces él no me dijo: no vas más, no te quiero más como hijo. No me sacó el testamento, no. Él lo que hizo, salió a caminar conmigo y me contó por qué amaba al Señor. Me contó su testimonio. Por esto yo me convertí, por esto amo al Señor. Esta es mi vida y yo amo al Señor con todas mis fuerzas. Esta es mi verdad. Tú ves si amas o no al Señor, pero lo que yo quiero hacer como papá es contarte por qué yo amo a Dios. Yo lo escuché, entendí, respeté lo que él me estaba diciendo, seguí asistiendo a la iglesia hasta tener mi propio encuentro con Dios. Pero él me testificó lo que había en su corazón. No se olvide de ese principio. Cuéntele a sus hijos por qué usted sirve y ama al Señor. Cuéntele a sus nietos, cuéntele a sus sobrinos, cuéntele a todo aquel que quiera escuchar por qué usted ama al Señor. Amén. Segunda verdad: sea junto a nosotros papá y mamá de la siguiente generación. No solo Dios nos dará hijos naturales, nos dará hijos espirituales. Así fue David, dice que sirvió a su generación y fue llevado con el Señor. No solo transmitió esta fe a Salomón, transmitió su amor y su devoción por Dios a la siguiente generación. Y lo mismo dice el apóstol Pablo de Timoteo. Dice que se ha conducido con él como un padre a un hijo. Y dice de Timoteo el apóstol Pablo: no tengo a ninguno otro que tenga un espíritu como el que él tiene.
porque no busca lo suyo propio, sino que busca solamente el bien de la obra del Señor. ¿Por qué tenía ese corazón Timoteo? Porque fue formado por el apóstol Pablo. No era su hijo natural, era su hijo en la fe. Y para una generación que está carente de padres, que se ha criado sola, que ha vivido solo muchos de sus procesos, que tiene conflictos emocionales muy profundos, que es lo que nosotros encontramos cuando trabajamos con jóvenes y adolescentes. Si algo necesita es gente que los ame, que no los juzgue, sino que los ame y los acoja. Tenga usted ese corazón pastoral y paternal por la generación que viene detrás nuestro, para que usted sea papá y mamá espiritual de muchos jóvenes. Usted no sabe cómo un abrazo suyo, yo te he visto venir a la iglesia. Muchos jóvenes vienen solo a la iglesia, su familia no es parte de la iglesia. Una palabra de ánimo, un estímulo en el Señor puede marcar la vida de ese chico, de esa niña que está viniendo sola a la casa del Señor. Que usted la vea, la abrace y le diga: estoy orando por ti, sé que vienes solita, pero el Señor te está mirando. Eso marca la vida, deja una marca a fuego. Necesitamos como iglesia del Señor ser intencionados en sembrar en esperanza en la generación que viene. Se me acabó el sermón. Yo le dije que iba a ser breve, pero quiero concluir con esto. Vamos a orar ahora por muchos niños, por muchos jóvenes, por muchos adolescentes. No sé si su hijo, su nieto, su sobrino está acá, pero usted esté orando al Señor por este momento, por este tiempo. Porque lo único que cambió mi vida fue un encuentro con el Espíritu Santo. Yo conocí al Señor, soy ratón de iglesia, me crié en la iglesia, toda mi vida he estado en la iglesia, pero era parte, un número más de esos chicos que asistían a la iglesia. Pero lo que transformó total y absolutamente mi vida fue un encuentro con el Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer ahora no es solo orar por el año escolar en sí, sino es orar para que la presencia del Señor se manifieste sobre la vida de muchos jóvenes y adolescentes y niños en medio nuestro, para que su vida sea marcada por el Señor, porque la obra del Espíritu Santo es irreemplazable. Podemos enseñar verdades, podemos profundizar en verdades intelectualmente, saber muchas verdades, pero la obra que hace el Espíritu Santo en la vida nuestra es irreemplazable. Y en medio de lo que vamos a hacer, necesitamos la gracia y el favor de Dios. Amén. Se compromete con el Señor a tener un corazón amplio para amar a las generaciones que vienen. No se moleste por formas, por maneras. No, al contrario, diga: si esto es para alcanzar a la generación que viene, yo lo tomo, yo soy parte de esto. ¿Por qué? Porque llevamos como 30 años cantando Los carros del faraón. La vamos a seguir cantando, pero también vamos a incorporar otras canciones, porque la iglesia del Señor es intergeneracional. Jóvenes, adultos, ancianos, juntamente adorando y alabando el nombre del Señor. Y niños y bebés, todos juntos adorando un solo nombre, el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Le da un aplauso ahí al Señor.